Bueno, ya recordando, estuvimos trabajando con este problema. Apenas lo voy a pasar a limpio para que se vea algo así. Entonces, ya lo platicamos y estaba más enfocado a la parte del uso de la carta psicométrica. Entonces, vimos la parte de cómo identificar temperatura de bulbo húmedo. Bueno, primero temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Relacionando los dos obteníamos la humedad. Luego de la humedad y asociando donde había la intersección de los valores de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, se podría encontrar la humedad relativa. Luego también determinamos calor específico, volumen húmedo y terminamos con temperatura de rocío. Eso específicamente con la parte del uso de la carta psicométrica. Repito, lo voy a pasar a limpio y cuando lo tenga y si me lo piden, pues les paso el documento. Porque luego, sí, no tengo problema con pasárselos, pero también ando, pues obviamente ocupado. Y si tú necesitas el documento, pues avisa. ¿Verdad, Estri? Sí, ya se lo pasé, pero pues porque me recordó, si no, pues no lo hubiera entregado, porque sí se me olvida, o sea, no crean que no se me olvidan algunas cosas. Bueno, entonces, este problema sirvió más que nada para la parte del uso de la carta psicométrica. Si no recuerdan el enunciado, déjenme ver dónde está. El enunciado en sí fue... ya se me olvidó. No, es este. Este es el enunciado. Entonces, este es para el uso de la carta. Ahora, se pueden calcular los datos que obtuvimos de la carta, principalmente humedad, temperatura de rocío, volumen húmedo, calores específicos, no usando la carta, sí se puede. Entonces, la más práctica sería usar la carta psicométrica, porque ya está indicada en una gráfica, tal cual. Solo hay que ver cómo se trabaja la ubicación de los valores. Pero si tú no tienes la carta psicométrica, pues también puedes emplear, obviamente, algunas fórmulas. Entonces, el objetivo del día de hoy es que trabajemos este problema, pero sin hacer uso de la carta psicométrica, sino tan solo a partir de algunas fórmulas que aquí podemos observar. Por ejemplo, humedad absoluta, temperatura de rocío, humedad absoluta... el primero es humedad absoluta molar, otra que es humedad absoluta, otra que es temperatura de rocío. Aquí no viene volumen húmedo, pero también hay una fórmula para volumen húmedo si en caso se quisiera determinar, etcétera. Entonces, vamos a copiar el enunciado de este problema, vamos a usar las fórmulas que vienen abajo y determinar lo que nos están pidiendo sin hacer uso de la carta. Si queremos utilizar la carta psicométrica, también la podemos hacer, pero solo para corroborar que exista congruencia, para que vean ustedes que se puede usar la carta y también se puede utilizar la fórmula. Entonces, adelante, jóvenes. Empezamos y continuamos. ¿Entienden el enunciado? Ok. Déjenme, mejor lo voy a proyectar desde... no es cierto. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Más que nada tiene que ver con la determinación de las variables, por ejemplo, en este caso de humedad absoluta molar, temperatura de rocío, humedad absoluta másica, o sea, la parte de datos psicométricos, pero sin el uso de la carta psicométrica. Ya la tenemos, la podemos usar, sí. Sin embargo, también podemos aplicar algunas ecuaciones, fórmulas, expresiones matemáticas, como ustedes quieran llamarle. No sé si os ha llegado.
¿Ese lo acompañó? No. Posiblemente, Seguimos, entonces, como siempre, pues vamos a ir a la parte de datos, como siempre. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema. ¿Qué es un sistema? En termodinámica les habrán comentado. Un sistema es un espacio que en este caso yo quiero estudiar, un fenómeno que yo quiero estudiar, otra parte, un área del universo, o sea, como quieran verlo, más que nada un sistema es lo que yo quiero analizar, lo que yo quiero estudiar. Entonces, en este caso, como sistema, yo tengo esto, una mezcla de aire y vapor de agua. Aire y vapor de agua. Ese es mi sistema, si lo quisiera ver de esa manera. Ahora bien, este sistema dice que se encuentra a 20 grados Celsius y a 760 milímetros de mercurio. Es decir, temperatura del sistema y presión. El hablar de 760 milímetros de mercurio y tenemos por ahí andando una masa de aire con cierta cantidad de agua, es que se encuentra a presión atmosférica, ¿sí o no? Entonces imagínense que esta bolita de aire que tenemos aquí, lo tenemos acá, aquí está andando. Se encuentra a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Aquí anda la masita de aire con agua. Ese mismo sistema dice que tiene una humedad relativa del 70%. O sea, está muy húmedo, ¿no? O sea, si lo vemos de esa manera, tiene mucha agua, tiene un alto porcentaje de humedad. 70%. Le falta 30% para que esté el aire 100% saturado. Y si ese aire estuviera al 100% saturado y lo enfrías, se condensaría y te generaría gotitas de agua. Eso tú lo puedes controlar, obviamente sí, pero tendrías que tener ahí un sistema donde tengas aires, lo saturas, lo enfrías y generas brizna, o sea, Rosy. ¿Se podría hacer? Sí. Obviamente. Técnicamente se calienta el aire, bueno, con vapor, obviamente, y sobre toda la cantidad de agua cuando se condensa a la baja temperatura, se precipita por la temperatura. Imagínese que tiene una masa de aire, nada más, aire, sin nada de agua, puro aire, una masa de aire que anda por ahí. Pero tiene mucha capacidad para poder absorber el agua. Entonces el aire nunca va a estar seco, siempre va a tener un poco de humedad. Y como tiene la capacidad de absorber el agua, entonces lo va a hacer en su momento. Entonces difícilmente vamos a encontrar aire seco, difícilmente. O al menos que lo calentemos, al menos, como la estufa. ¿Ven? La estufa toma, de hecho este es un buen ejemplo para la parte de humidificación y secado. La estufa está cerrada. La estufa se ocupa para secado. Pero ¿de dónde toma el aire? Del exterior, de afuera, del medio ambiente. Succionan el aire y entra, pero antes de entrar a la cámara de secado, a la estufa de secado, al espacio de secado, pasa por unas resistencias. Esas resistencias están calientes. Por ahí pasa ese aire y hay transferencia de calor. Entonces el aire que viene del medio ambiente está húmedo. Y entonces, imagínense que iba la masa de aire succionado por la estufa, pero antes de que llegue al espacio de secado, hay resistencias, imagínense, que están calientes. Entonces va la masa de aire y está en contacto directo. Entonces, hay transferencia de calor, eso se lleva muy rápido, hay transferencia de calor, y como la resistencia está muy caliente, y la masa de aire está fresco, entonces la transferencia de calor es muy rápida. La delta T es muy grande, que la transferencia de calor es muy rápida. Entonces se calienta en automático. No se elimina completamente todo el agua, eso sería mentira, pero sí se calienta y se elimina lo más que se pueda de agua contenida en el aire y ya entra a la cámara de secado. Y ese aire
que ya está caliente, que está seco, o en su mayoría está con un poco de agua, ahora entra en contacto con lo que esté adentro, y comúnmente lo que está adentro pues va a estar húmedo, ¿sí o no? Comúnmente tú metes algo que está húmedo. Entonces, ¿qué sucede? Ese aire que ahora ya está seco, o con un poquito de humedad, hace contacto con todo lo que esté adentro que está húmedo, y ahora pasa lo mismo, transferencia de calor, transferencia de masa, y lo que tenía de humedad, ahora el objeto, lo que hayas metido ahí adentro, por ejemplo, en este caso metimos los cristales que estaban húmedos, esa agua con el aire seco o el aire caliente que estaba ahí, el aire absorbió toda esa humedad poco a poquito y lo fue sacando. Entonces, es transferencia de masa y transferencia de calor, ahí, más que nada. De hecho, en un problema de secado vamos a ver un secador y cómo entra el aire, entra húmedo, cómo se calienta, cómo sale otra vez, y etcétera. Pero por el momento tenemos que conocer primero este tipo de problemas. O sea, primero tenemos que ver cómo se determinan las variables para cuando ya veamos un problema de secado, ahora digas, tengo temperatura de bulbo seco, ya sé cómo ubicarlo en la carta. Tengo temperatura de bulbo húmedo, ya sé cómo ubicarlo. Ya sé cómo sacar la humedad si se encuentra a tal temperatura. O sea, primero tengo que enseñarte esto antes de irme con ese tipo de problemas. De hecho, ya lo tengo. Pero, a ver, se lo voy a... Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí humedad relativa 70%. Dijimos que está pues, relativamente, valga la redundancia, está húmedo el aire. Nos piden lo que se conoce como humedad absoluta molar, denotado con esta nomenclatura. Aileen, no sé qué está haciendo, veo que escribe. Tenemos la parte de temperatura de rocío y tenemos otro tipo de humedad, pero en este caso es humedad absoluta. Y yo le denomino como absoluta másica porque humedad absoluta, pero aquí dice molar y aquí dice másica. Entonces lo único que va a diferenciarse es que aquí las unidades de la humedad va a ser molar en términos de moles. Aquí va a ser en términos de kilogramos o en términos de masa. Entonces aquí va a ser moles, por ejemplo, moles de vapor de agua entre moles de aire seco. Y aquí tiene que ser en kilogramos de vapor de agua entre kilogramos de aire seco. O sea, es la misma humedad, pero solo vamos a cambiar el término de las unidades, molar y másica, moles y gramos o kilogramos. Y también nos piden la temperatura de rocío, que es cuando, en este caso, se tiene el aire 100% saturado y se enfría a la misma presión, y en este caso se genera disminuye la temperatura, se genera la condensación y se tiene gotitas de agua, las primeras gotitas de agua. Esa es la temperatura de rocío. Bueno, como diagrama tenemos pues una masa de aire. En este caso es mi sistema, tengo aire más vapor de agua. Esa masa de aire, les digo, con vapor de agua se encuentra aquí en el medio ambiente, se encuentra a una atmósfera de presión. Su humedad relativa 70% y se encuentra a temperatura de 20 grados Celsius. Una pregunta, ¿esta es la temperatura a la que se encuentra mi sistema, mi masa de aire con agua? Si lo asociamos un poquito de lo que hemos venido platicando, ¿qué tipo de temperatura sería? ¿Temperatura? Sí, de mi sistema, pero asociado al problema anterior, mencionábamos dos tipos de temperaturas. Temperatura de bulbo sería seco. No, temperatura de bulbo seco. Porque recuerden que la temperatura ambiental, la temperatura de mi sistema, comúnmente lo voy a relacionar como mi temperatura de bulbo seco, o al menos que se diga lo contrario. Y eso lo menciono porque podríamos utilizar en su momento la carta psicométrica. Pero aquí no nos dan temperatura de bulbo húmedo. Igual y nos están dando la temperatura de bulbo seco, pero no la de temperatura de bulbo húmedo. Si ustedes piensan que no podemos obtener
los demás datos, sí se puede. ¿Por qué? Porque no nos dan la temperatura de bulbo húmedo, pero sí nos dan la temperatura de bulbo seco y nos dan la humedad relativa. Entonces, mientras tú tengas dos variables conocidas, puedes determinar una tercera. Pero bueno, ese también es el punto. Quiero llegar a utilizar esa carta. No lo he hecho, o sea, no he hecho este problema con la carta, pero me da curiosidad en hacerlo y yo digo que tiene que salir. Pero bueno, seguimos. Sí. Tenemos entonces para determinar la humedad molar, la temperatura de rocío y la humedad absoluta másica. Son estas tres. ¿Ahí vieron? 1, 2 y 3. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Empezaríamos en este caso con la humedad absoluta. En este caso, la humedad absoluta molar. Y determinaríamos de esta manera. ¿Qué sería cada una de las variables? Esta es humedad absoluta molar. Esto es lo que se conoce como una presión parcial del vapor A. Y esta es presión total. Bueno, entonces vamos a determinar primero Creo que se encuentra en la siguiente hoja. Y aquí está. Vamos a determinar la humedad absoluta molar. Esta es nuestra fórmula tal cual. ¿Sí? Pero nos dice que si revisamos el ejercicio y debemos de ocupar esta para humedad absoluta molar, no conocemos la presión parcial. Sí conocemos la presión total, que es los 760. Pero no conocemos la presión parcial. ¿Sí? Si tienen dudas de cómo se llama, aquí lo tenemos. Presión parcial del vapor. No nos lo da el problema. Entonces tú lo tienes que determinar. Para poder determinar esta presión parcial, tú te puedes basar o correlacionarlo con otra fórmula. Y la otra fórmula es esta. Es lo que se conoce como humedad relativa. Y dentro de la humedad relativa tú te das cuenta que tienes humedad relativa, presión parcial otra vez, presión de vapor y una constante del 100%. Entonces, si tú dices, esta fórmula me va a servir para determinar la presión parcial, ¿cómo quedaría mi fórmula? Quedaría de esta manera. Presión parcial sería igual a la humedad relativa. ¿Tengo humedad relativa? ¿Cuánto vale? No, esa es temperatura. 70. ¿Tengo presión de vapor? No. Y una constante del 100%. Entonces, vea, yo necesito determinar la humedad absoluta. Me piden presión parcial. Me piden presión total. Me doy cuenta que no tengo presión parcial. Bueno, pero sí tengo presión total. Me voy a esta fórmula de lo que viene siendo humedad relativa. Así tal cual no me sirve. La despejo, me queda de esta manera. Y voy y digo, presión parcial es igual a humedad relativa. Es igual a presión de vapor. 100%. Entonces de aquí me doy cuenta que sí tengo humedad relativa que vale 70%. Entonces sí tengo. Pero me doy cuenta también otra vez que no tengo presión de vapor. Entonces, antes de determinar la presión parcial, yo tengo que conocer presión de vapor. Y teniendo la presión de vapor, con este único dato ya puedo resolver este. Y una vez resolviendo esto, lo puedo sustituir aquí y ya resuelvo este. O sea, es un efecto dominó. Entonces, en resumen, yo primero tengo que conocer la presión de vapor. ¿De quién? La presión de vapor del agua. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Comúnmente, cuando tú tienes datos de presión, está relacionada en función de la temperatura. Y viceversa, cuando tú tienes temperatura, está en relación la presión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no conozco la presión de vapor. Yo no conozco la presión del agua. Pero sí conozco la temperatura a la que se encuentra mi sistema,
que va a ser a la misma temperatura que se encuentra mi vapor de agua. ¿Que cuánto sería la temperatura? 20. Entonces, tú sabiendo que la temperatura del agua o del vapor de agua es de 20 grados Celsius, tú con ayuda de esta tablita lo puedes asociar a la presión. Entonces dices, a ver, si yo tengo presión de vapor del agua y se encuentra a 20 grados Celsius, entonces le corresponde 17.535 milímetros de mercurio. Entonces recuerden lo mismo que hacen en termodinámica: si tengo dato de temperatura puedo obtener presión, si tengo dato de presión puedo obtener temperatura. Aquí yo tengo dato de temperatura y obtengo entonces dato de presión. Entonces, si la temperatura era de 20, le corresponde una presión de 17.535. Entonces, esta presión que está en milímetros de mercurio es lo que yo voy a denominar como presión de vapor. Entonces, yo ya tendría esto. Entonces, ya tendría la presión de vapor, ya tendría la humedad relativa y ya tengo el 100% porque es una constante. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto valdría mi presión parcial? Determínenlo, por favor. Sí, perfecto. ¿Unidades? Ay, sí, pues ya lo dio. Milímetros de mercurio, ¿no? Ok, entonces ya tengo presión parcial a partir de la presión de vapor y la humedad relativa. Ahora ya puedo determinar la humedad absoluta molar, porque ya tengo presión parcial, presión parcial, perdón, y tengo presión total. Entonces ya puedo obtener la humedad absoluta molar. A ver, determínenlo cuánto valdría entonces la humedad absoluta molar. Bueno, la humedad absoluta molar 0.0164158. En este caso es mol de agua sobre mol de aire seco. Porque obviamente aquí las unidades se eliminarían, ¿no? Milímetros de mercurio entre milímetros de mercurio se eliminan. Pero en términos de la humedad absoluta molar no puede quedar sin unidades. Entonces, en este caso tendríamos que manejar mol de agua entre mol de aire seco. O lo pueden encontrar también como mol de vapor sobre mol de aire seco. O mol de vapor de agua, mol de aire seco. Así es como lo pueden ver en estas unidades. Para que pueden encontrarlo en el libro o en problemas que luego puedan revisar en algún video, así es como podrían manejarlo. Entonces, esa es la humedad absoluta molar. Si se dan cuenta, la humedad absoluta másica no es tan diferente de la humedad absoluta molar. Es lo mismo, pero ¿qué observan? Que se multiplica por los pesos moleculares. Si se dan cuenta, fíjense bien, esto es la humedad absoluta molar, esto. Pero para convertirlo a humedad absoluta másica o solo humedad absoluta, tiene que multiplicarse por los pesos moleculares. ¿Me vieron? Entonces la pregunta es, ¿qué peso molecular voy a manejar aquí? Peso molecular del agua. ¿Qué peso molecular voy a manejar aquí? El peso molecular del aire. Entonces la pregunta también sería, ¿cómo determino el peso molecular del agua? A partir de su fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Y qué tendría que hacer entonces? Dos veces del la masa del hidrógeno, 2 veces, y la masa del oxígeno, aproximadamente 18. ¿Y del aire? ¿Cómo le harían? Pues sería que tiene el aire, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Oh, la china. Entonces, pues sería la cantidad de nitrógeno que es... Porcentaje, creo que es 70 y tantos, ¿le ven? 21 de oxígeno. Ah, bueno, muy bien. De hecho, así lo íbamos a hacer, pero pues se me ocurrió algo más práctico. Una tablita. Entonces, aquí ya tengo
Entonces yo aquí tengo una tablita donde dice agua, masa molar del agua, 18.015 kilogramos sobre kilomol. Ojo con las unidades, kilogramos sobre kilomol. Aire, 28.97 kilogramos sobre kilomol. Entonces, esos son los pesos moleculares. Repito, aguas con las unidades porque son kilogramos sobre kilomol o en su defecto según puede ser gramos sobre mol. Bueno, entonces, como yo sé que la humedad absoluta másica considera la humedad absoluta molar, solo faltaría dividir los pesos moleculares y lo que me dé multiplicarlo. En resumen, si yo lo hago me tiene que dar este tipo de resultado. Humedad absoluta másica sería 0.0102082. En este caso las unidades que quedarían sería gramos de agua entre gramos de aire seco. Y de hecho, si recordamos un poco, nos vamos al uso de la carta, o les pongo la carta psicométrica. La humedad absoluta o humedad absoluta másica dice que es en gramos de agua o gramos de vapor entre gramos de aire seco. Entonces, si nos vamos a la parte de la carta, aquí observamos que de este lado tenemos la humedad, ¿sí o no? ¿Y cómo dicen? ¿En qué unidades? Kilogramos de vapor entre kilogramos de aire seco. Gramos de vapor entre gramos de aire seco. Obviamente cambia nomás la unidad, pero la relación es la misma. Gramos sobre gramos. Kilogramos sobre kilogramos. Entonces la humedad tendría que darnos eso. Bueno, y acá ve. Se borró. No, no es cierto. Vamos a ver lo que yo tenía curiosidad. Determinamos la humedad másica a partir de la humedad molar. Pero para determinar la humedad molar, primero determinamos la presión de vapor, luego la presión parcial, y utilizamos la humedad relativa y todo. O sea, a lo que quiero llegar es cómo determinar esta misma humedad que veníamos haciéndolo con cálculos utilizando la carta. Fíjense cómo le haríamos. Es la primera vez que lo voy a hacer, así que espero que me salga. Yo necesito información para usar la carta. Entonces me voy al problema y me dice que tengo vapor de agua y tengo aire que se encuentra a 20 grados Celsius a una presión de 760 milímetros de mercurio y 70% de humedad relativa. Entonces tengo tres datos, ¿verdad, Joana? ¿Cómo se llama esta temperatura? ¿Seco o húmedo? ¿Esto que viene siendo? Presión total. O asociado a la carta tendría que ser a la presión que se elaboró la carta psicométrica, a 760. Y esta es la humedad relativa. Ahora vamos a ver la carta. ¿Cómo dice la carta aquí? ¿A cuánto se elaboró esta carta? ¿A cuánto? Entonces la primera pregunta sería, ¿me sirve esa carta para poder usar? Sí, porque se elaboró a una presión para 760 milímetros de mercurio. Entonces, sí me sirve la carta. Ahora, tengo temperatura. Esta temperatura la voy a manejar, al menos que se diga lo contrario, como temperatura de bulbo seco. Entonces, yo ya sé que la temperatura de bulbo seco, 20 grados estaría... Jóvenes, pongan atención porque esto también lo van a hacer en su problemario y esto, si se dan cuenta, no está escrito. Entonces, si me sale, se los voy a tener que pedir. Así que espero que... yo digo que espero que sí salga. Entonces, 20 grados Celsius estaría aquí. Entonces, a ver, vamos a rayarle. Sería 10... 11, 12, 13, 15, a ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sería este. Ahí está el 20. En el ejercicio anterior entrábamos con bulbo seco y bulbo húmedo. No tengo bulbo húmedo, pero tengo humedad relativa. ¿Cuánto tengo? 70. Entonces recuerden que la humedad relativa son estas curvas. Entonces
la curva de 70% o 0.7 sería esta. Entonces prácticamente lo que tendría que hacer es prolongarla, viajar por esta curva hasta que corte donde yo tenga mi temperatura de bulbo seco. Entonces cortaría más o menos aquí. Aquí miren. ¿Sí o no? Sí. Aquí más o menos. A ojos de buen cubero sería por acá. Y ahora quiero determinar humedad. ¿Hacia dónde tendría que ir? Hacia acá no. En este caso, si me pongo con ustedes, sería de izquierda a derecha. Entonces venir viajando desde este punto donde corta para acá, ¿no? Así. Entonces tendría que ser esta mi línea. A ver, no me déjenme, lo sigo, sería esta línea, sería por acá, sería por acá. Sería aquí. Sí, pero sería aquí. Sí, ahí sería. No, sería más abajo, ¿no? A ver, permíteme. Ahí va. Ah, aquí sería, aquí. Ahí está. Perdón, también me puedo equivocar. Ahí está. ¿Cuánto nos da? 0.010. Vamos a ver cuánto nos dio en el problema, porque tengo curiosidad. No lo he hecho. A ver. 0.010. A ver. Humedad. 0.010. Y un poquito más. O sea, si sale. Solo que aquí son gramos sobre gramos. Aquí no hay problema. La relación es la misma. Kilogramos sobre kilogramos. O sea, es la misma. Entonces, si sale. No lo había hecho, pero ya de ahí que se. Entonces, otro ejercicio donde tienen que corroborar con la carta psicométrica. Ya se dieron cuenta que sí.